Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que yo digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Te invito a que leas estos versículos, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Esa es una buena pregunta. Y esta pregunta vale la pena responder correctamente. Muchas veces tenemos ideas erróneas de lo que significa vivir la vida cristiana. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es una vida religiosa. Es decir, está enfocada en cumplir requisitos, preceptos, o pensamos que la vida cristiana es una vida de solamente prohibiciones, legalismos. Hay personas que piensan que la vida cristiana debería ser una vida sin problemas, sin conflictos, sin compromisos. Timoteo es un ejemplo de un siervo de Dios, instruido en la palabra, rodeado de personas, hombres y mujeres, que le aconsejaron y que le hablaron de Dios. Pablo en esta oportunidad le está compartiendo. Pablo le está diciendo: esfuérzate, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Al igual, Timoteo, que yo te enseño a ti, busca hombres dispuestos a servir a Dios. Enséñales para que ellos también puedan enseñar a otros el camino de Cristo. Estamos viviendo tiempos donde la apostasía se está involucrando en la iglesia. Un cristiano verdadero se esfuerza en la gracia del Señor. No podemos decir que estamos viviendo como verdaderos cristianos si nuestro esfuerzo está solamente enfocado en las cosas del mundo. Eso es lo que está haciendo hoy la apostasía en la iglesia. Está haciendo que nuestra mirada se ponga en los placeres, en los deleites del mundo. Nos estamos enfocando en las cosas del mundo y estamos descuidando las cosas de Dios. No nos estamos esforzando en nuestro trabajo, no nos estamos esforzando en nuestro negocio. Nos estamos volviendo personas indolentes para las cosas de Dios. Ya no trabajamos con pasión. ¿Qué está pasando? Nos estamos volviendo personas indolentes. ¿Sabes qué es una persona indolente? Este es el significado de indolente. Persona que no pone voluntad ni empeño para realizar determinada labor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esforzarnos en la gracia de Dios significa esforzarnos por conocer más de Dios, por estudiar su palabra. Esforzarnos por buscar más las cosas de Dios. Esforzarnos por hacer la obra del Señor. El problema de la apostasía es que está haciendo que nos esforcemos en otras cosas que no traen provecho a nuestra vida. Hoy en día, la apostasía está creciendo. Hoy, como en los días de Elías, Isaías y Jesús, mucho de lo que se llama iglesia está muerto. Grandes sectores del protestantismo están ciegos espiritualmente. La famosa herejía del libre albedrío, condenada en los credos de los presbiterianos, los bautistas, los anglicanos, hoy en día se está predicando.
La mayoría de los que profesan ser cristianos hoy en día se unen o permanecen en iglesias por razones diferentes. Mi iglesia es cercana, mi familia siempre ha asistido ahí, elegí esta iglesia porque tiene muchas actividades para jóvenes. Sin embargo, un cristiano debe ser miembro de una iglesia por el amor a Dios y de nadie más. Pero vemos cómo la iglesia hoy en día se está moldando a la sociedad, al mundo. Las prácticas que hace el mundo las estamos llevando a la iglesia. Esto es una realidad. No somos creativos en nuestras actividades. Tenemos que fijarnos en lo que hace el mundo para llevarlo a la iglesia. Y esto es real. ¿Se está llevando la gloria a Dios en tu iglesia, en tu vida? ¿Buscas la gloria de Dios? No es de extrañar que gran parte de la iglesia se caracterice más por la ignorancia que por el conocimiento de Dios. La apatía, la mundanalidad, el entretenimiento, eso es lo que se está compartiendo hoy en las iglesias. Pero ¿dónde está el mensaje de Cristo? ¿Dónde está el mensaje del temor de Dios? ¿Qué está pasando en la iglesia? No es que la palabra de Dios no haya surtido efecto. El problema es que la palabra se está ahogando. El problema es que no estamos predicando de Cristo. El problema es que el mundo está en la iglesia, que el mundo está en nuestras vidas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. En varias cartas Pablo exhorta a los hermanos a que cuiden la fe. ¿Por qué? Porque la apostasía estaba creciendo. Falsos maestros, falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos profetas. Tú y yo debemos esforzarnos en la gracia del Señor. Que no seamos indolentes. Tenemos que hacernos cada uno de nosotros esta pregunta. ¿En los negocios de quién está enfocada tu vida? Porque muchas veces nos esforzamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y como dice Pablo a Timoteo, un verdadero cristiano se esfuerza en la gracia del Señor. Lucas capítulo 2, verso 49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un cristiano verdadero está interesado, está involucrado de alguna manera en los negocios de Dios. Un cristiano verdadero está dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Palabras de Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está comparando la vida cristiana con la vida militar y le dice a Timoteo, Timoteo, prepárate, prepárate porque vas a sufrir penalidades. Vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesús. Esas palabras de Pablo a Timoteo también son para nosotros. Es decir, que también nosotros, si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesús. Vamos a tener que luchar contra personas que se van a oponer a lo que estamos haciendo para el Señor. Vamos a tener que luchar contra la apostasía en la iglesia. Vamos a tener que luchar contra familiares que se van a oponer a nuestras creencias. Vamos a ser apartados, señalados. Vamos a sufrir penalidades por causa de Cristo. Mira la persecución a los cristianos hoy en día, cómo se está incrementando. Eso es sufrir penalidades.
por causa de Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Si Timoteo, si Pablo sufrieron esas penalidades, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también vamos a sufrir penalidades. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser censurados por la sociedad. Todo porque somos soldados de Cristo. Te digo yo una cosa, si no fuéramos seguidores de Cristo, no íbamos a sufrir penalidades. No íbamos a sufrir persecución. Eso es así. Pero esto tampoco te lo mencionan los medios de comunicación, la persecución a los cristianos. A esto nadie le da importancia. Pero nosotros sí. La vida de un militar es diferente a la vida de un civil. Cuando alguien entra en la vida militar, su estilo de vida cambia por completo. Mira lo que dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Igualmente, cuando una persona se convierte a Cristo, su vida cambia, sus prioridades cambian. Ya no vive para sí mismo, sino que vive para agradar a Dios. Así que hay unas diferencias, hay similitudes entre la vida de un soldado y la vida de un cristiano. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a seguir órdenes. El soldado recibe órdenes de sus superiores. El cristiano tiene que obedecer la voluntad de Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a ser enseñados y entrenados. El soldado es enseñado y entrenado en sus cuarteles. El cristiano es enseñado y entrenado en la iglesia. Pero ¿cuántas veces vas a la iglesia? Porque la palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar. Congregaos, no como hacen algunos, que no se congregan. No, es que yo me congrego en mi iglesia, yo tengo mi propio culto en casa. Error. La palabra de Dios dice que hay que congregarse en una iglesia, con hermanos. Por supuesto, no en cualquier iglesia. En una iglesia donde se comparta la sana doctrina. La palabra dice, donde hay 2 o 3 invocando mi nombre, yo estoy ahí en medio. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a dejar su comodidad, sufrir molestias. El soldado hace lo necesario por su país. El cristiano lo hace para el Señor, para el reino de Dios. El soldado y el cristiano tienen que estar siempre preparados para los ataques. El soldado para los ataques del enemigo, esos enemigos terrenales, el cristiano para los ataques de Satanás y esas huestes espirituales de maldad. El soldado y el cristiano tienen que estar dispuestos a dar su vida. El soldado por su país y el cristiano por su Dios. El problema es que no estamos defendiendo nuestras creencias, no estamos defendiendo el Evangelio. No lo estamos haciendo. No salimos a las calles a evangelizar de Cristo. No hay unidad entre las iglesias. Hay un evento al año y entonces nos reunimos, hacemos oración, hacemos un evento multitudinario y ya está. Pero ¿qué pasa durante todo el año? Una iglesia hace sus cosas por aquí, otra por allí, pero no hay comunión. No hay comunión. No hay un mismo sentir. Mi iglesia hace cosas para los de mi iglesia. Tu iglesia hace cosas para los de tu iglesia. Somos un cuerpo, somos una familia y estamos luchando la batalla por separado. Un refrán popular aquí en España dice que el pueblo unido jamás será vencido y lo podemos llevar a la iglesia. Si la iglesia estuviera unida jamás sería vencida, pero como no estamos unidos, el enemigo se aprovecha. Por lo menos aquí en España, ¿eh? Antes había un mover de las iglesias, de la fraternidad de iglesias, la comunidad de iglesias, todas juntas, pero ya está. Una vez al año se hace un evento multitudinario, pero ya está. ¿Y el resto? ¿Estás preocupado
en lo que le falta a una iglesia? ¿Hay en tu ciudad, en tu nación, ese mismo sentir de estar todos juntos, unánimes? Es una realidad, pero estamos luchando la batalla por separado, en nuestras propias fuerzas, cuando debemos estar unidos, en un mismo sentir. Lucas capítulo 9, verso 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Éste la salvará, mejor dicho. Tú y yo, para obtener la corona, el galardón, debemos luchar legítimamente. Lucha como atleta. Así le está diciendo Pablo a Timoteo, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hoy en día vemos como, bueno, no hay tantos casos, ¿no? Pero llegó una época donde había tantos casos de dopaje que no te enterabas de que un deportista se había dopado hasta que pasaron años. Le dieron todos los títulos, todos los trofeos, y a los años se los quitaron por dopaje. Manchó el deporte. Tenemos el caso de Lance Armstrong, el famoso ciclista americano. ¡Wow! Lance Armstrong, el mejor. A los años te enteras que se ha dopado. No fue un deportista legítimo. Fue reconocido por hombres, porque no conocían la verdad, hasta que la verdad salió a la luz. Y así muchos casos. Te pongo el ejemplo porque es ahora mismo el que me viene a la mente. Pero ¿cuántos atletas han hecho trampas? No se han esforzado, no han entrenado y han tenido que recurrir a sustancias dopantes para que su cuerpo, su metabolismo, aguantara ese esfuerzo físico en esa competición. Esto es como un estudiante. ¿Cuántos de nosotros, por no estudiar, hemos recurrido a las famosas chuletas? Aquí lo decimos así en España, chuletas. Cuando no estudias y llega un examen, copias, haces trampa, te apuntas información en la mano, en una hojita. Aquí lo llamamos chuletas. Ha hecho chuletas. Eso es hacer las cosas ilegítimamente. No estamos siendo legales. Y Pablo está hablando de esto. Lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo es claro. Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo. Él debe competir legítimamente, es decir, siguiendo las reglas establecidas. ¿Quieres conseguir esa corona, Timoteo? Haz las cosas bien, legítimamente. Nosotros también. Igualmente, que un atleta, no podemos hacer nuestras propias reglas para la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana según nuestro criterio o según lo que nos parece fácil o más conveniente. Eso sería tratar de hacer trampa. Hay muchos que viven sin tomar en cuenta lo que Dios ha establecido y tratan de imponer sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias reglas. Aunque sepamos que lo que estamos haciendo es pecado, muchas veces decimos, yo considero que Dios entiende, Él conoce mi necesidad, Él sabe que soy débil, pero aún en nuestra debilidad humana el Señor quiere que obedezcamos y hagamos su voluntad. No podemos establecer nuestras propias reglas. Tenemos que seguir y obedecer la voluntad de Dios. Y otro punto interesante que también Pablo le dice a Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Echamos abajo lo que dice el mundo socialista, ¿verdad? Jesús fue socialista. No. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué te enseña el socialismo hoy en día? Que sin trabajar tú mereces tener dinero. Tú mereces tener todo. Todo lo que tiene una persona que se esfuerza de día y de noche,
que se levanta a las 5 de la madrugada, a las 6 para ir al campo a cultivar, tú mereces eso, sin esforzarte, sin hacer nada. Y eso no es así. Eso no es así. Ese es el socialismo puro y duro que están enseñando hoy. Tú mereces tener eso sin hacer nada. A mí me enseñaron que si tú quieres algo, tienes que esforzarte, tienes que pelear por ello. Y hoy nuestra sociedad, nuestros gobiernos socialistas dicen que no te esfuerces, no te preocupes, te vamos a dar. Lo que a una persona le cuesta con el sudor de su frente, a ti te lo vamos a dar gratuitamente, sin que te esfuerces. La palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, esfuérzate, no te quedes solo en la teoría. La teoría es muy fácil. Viene la práctica, manos a la obra, a trabajar. La mayoría de cristianos quiere recibir bendiciones, quieren sanidad, prosperidad, milagros, quieren familias restauradas, matrimonios bendecidos, pero no quieren trabajar primero. La palabra de Dios nos declara que hay bendición de parte de Dios para todos aquellos que con esfuerzo trabajan en su viña, para todos aquellos que trabajan para su reino. Jeremías capítulo 31, verso 16. Así ha dicho Jehová. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Cuidado con la pereza espiritual. Yo siempre doy testimonio, siempre que puedo, de por qué trabajo en radio. Yo con 16, 17 años, el Señor me dio la oportunidad de trabajar en radio con un grupo de jóvenes, donde empecé a absorber de una manera sencilla todo lo que es este mundo. Tuve personas, padres espirituales que me enseñaron. Y una de las cosas que me enseñaron es a tener pasión por lo que hago. Si pierdes la pasión por tu trabajo, por tu ministerio, vamos a llevarlo por tu familia, por las cosas de Dios, viene la tibieza, tibieza espiritual, viene la pereza, pereza espiritual, también natural. Apasionate por lo que haces. Si el Señor te ha puesto en un ministerio, disfrútalo. Saca provecho de ese ministerio. Sé creativo en lo que haces. Apasionate por él, porque lo estás haciendo para Dios. Y esa pereza espiritual va a desaparecer. Proverbios capítulo 24, verso 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante en tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Está hablando del hombre perezoso. El hombre que no se esfuerza en su trabajo, el hombre que descuida lo que Dios ha puesto en sus manos. Y aquí Salomón está hablando de un hombre perezoso que pasó cerca de una viña y como no la cuidó, como no se preocupó por ella, crecieron los espinos, las ortigas. La cerca estaba destruida. Y muchas veces nosotros somos como este hombre perezoso. Somos como este hombre falto de entendimiento. El Señor pone en nuestras manos dones, habilidades, ministerios, pone en nuestras manos personas también. Y no velamos por ellas, no las cuidamos, no abonamos, no quitamos las impurezas, no hacemos la labor que hay que hacer con esas vidas. Y nos despreocupamos. Y el enemigo se aprovecha. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esfuérzate.
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y pelea como buen soldado. No permitas que ideologías, no permitas que la apostasía entre en tu vida. No permitas que el enemigo tome control. No permitas que el enemigo ataque tu vida. El enemigo siempre ataca cuando bajamos la guardia. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo le está aconsejando esto a Timoteo. Son algunos puntos que quería mencionarte de este pasaje, de estos versículos. Te invito a que con libertad dejes tus comentarios. Comparte esta reflexión.